Bueno, buenos días. Estoy en un proceso de aprendizaje con esta nueva tecnología. Nunca había usado un micrófono de esta naturaleza. Así que bueno, espero que el proceso sea bueno para mí y para ustedes. Es un gusto volver a estar compartiendo esta instancia que va camino a institucionalizarse en Formosa, este congreso en su tercera edición, que es fruto de un trabajo intenso del Ministerio, de los equipos técnicos y también de ustedes, en el sentido del vínculo que han establecido con este tipo de espacios formativos. Lo primero que tengo para decir es que agradezco la invitación al ministro, a él y en él, a todo el equipo que ha trabajado, todas las gentilezas que he recibido desde que he llegado y esta expectativa que me ha generado en lo personal de volver a participar de un congreso pedagógico, ¿no? Que es la definición que sostiene esta instancia, en la que los temas pedagógicos se abordan y se analizan desde la perspectiva del debate, de la puesta en común de distintas posiciones con respecto a una agenda educativa que va transitando distintos matices, distintos énfasis y bueno, sobre eso voy a tratar de recortar un tema de esa agenda pública educativa que es el tema de la evaluación y a partir de allí poner, como se decía en la presentación, algunas notas para pensar. Comenzaré diciendo que creo que para todos nosotros es evidente, estamos viviendo un tiempo particular de las políticas educativas en donde la evaluación en particular adquiere un lugar de relevancia. Es explícita la voluntad del Gobierno nacional y también acompañada por los gobiernos provinciales de poner una especial atención a las acciones de evaluación y de monitoreo y aunque no sea todavía muy evidente, pareciera que la preeminencia de las políticas de evaluación estarían traccionando las decisiones de revisión de las prácticas pedagógicas en las escuelas. Sobre eso me gustaría poder enfatizar algunas cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de pensar una política pública revisar qué sabemos de la evaluación o por lo menos tomar, en mi caso, una posición con respecto a cómo considero que se podría definir la práctica, la actividad de la evaluación. A ver aquí. Para ello diré en primer lugar tres cuestiones, ¿no? O pondré tres notas para señalar. Asumir que es una actividad compleja, es una actividad en la que se mezclan, en la que se sintetizan valoraciones de distinto orden. Quien evalúa tiene una posición política tomada al respecto, tiene una condición ética para el ejercicio de la tarea de evaluar y produce en función de eso una propuesta, un modelo, un instrumento de carácter pedagógico. Es decir, que aquí se señala como actividad compleja, nosotros podríamos también decir una actividad que tensiona, una actividad que pone a veces en entredicho lo que queremos hacer, lo que hacemos efectivamente, lo que comunicamos. Lo cierto es que no podemos señalar que sea una actividad neutral o una actividad inocua. Siempre que estamos evaluando,
establecemos una serie de priorizaciones, excluimos otras decisiones desde posiciones previas en las que el evaluador define con claridad lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Dentro de todas las actividades pedagógicas que tenemos, es tal vez la que reviste mayor rigor de definición, ¿no? O debiera revestir mayor rigor de definición en tanto esta complejidad que le es propia. La segunda cuestión es que toda práctica evaluativa en el plano de la intencionalidad que porta es una actividad que deslinda responsabilidades, es decir, que establece un orden en el juego de relaciones con respecto a lo que se aprende, a lo que se enseña. Estoy remitiendo el concepto estrictamente al ámbito educativo, y también establece protagonismos. En muchos casos el protagonismo de una instancia de evaluación la tienen los sujetos, en otras instancias, pensemos el caso de las evaluaciones institucionales, la tiene un colectivo, la tiene una escuela, pero siempre en esos protagonismos sí hay responsabilidades que se comparten. La responsabilidad del evaluador en términos de construir los instrumentos, la responsabilidad del evaluado en términos de resolver lo que los instrumentos plantean, la responsabilidad del Estado, de la sociedad, en la lectura, en la interpretación, es decir que en esa complejidad también hay un reparto de presencias, de tareas, de funciones y de maneras de asumir estos procesos. Por último, y creo que para nosotros no es menor en el sector educativo, estas prácticas de evaluación pensadas desde una posición política, ética y pedagógica, construidas en la asignación de responsabilidades, nos terminan generando la impronta de la comunicación. Es decir, lo evaluado se transforma en información y esa información se comunica. Se comunica valorativamente, ¿no? Nosotros, seguramente ustedes han accedido a algunos estudios, algunos análisis donde decimos que la evaluación es información. Bueno, pero no es cualquier tipo de información. Estamos hablando de una información que se centra básicamente en la valoración, ¿no? En un juicio de valor sobre lo que se está evaluando. Asumiendo esta primera definición, sería interesante poder, adentrarnos en alguna de las dimensiones que tienen que ver con la evaluación. Yo decidí para esta presentación trabajar la dimensión de las intenciones. Y desde la perspectiva de esa dimensión, hay bastante consenso entre los especialistas del campo de categorizar esas intenciones en tres grandes grupos o tres grandes posibilidades de instrumentos evaluativos, de posibilidades de evaluación. Yo tomo una clasificación que realizaron ya hace un par de años Margarita Poggi, Bertoni y Teobaldo. Esta categorización les corresponde y es una síntesis, un recorrido de lo producido en los últimos años en términos de el campo de la evaluación y la relación con las intenciones. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir cuando hablamos de intenciones? Hablamos de qué pretendemos, ¿no? Hacia dónde vamos cada vez que definimos que un objeto de la realidad va a ser evaluado por alguien, ¿no? No existen los evaluados como tales en el aula. Nosotros convertimos a nuestros estudiantes, digo por poner un ejemplo concreto, en evaluados al momento que tomamos la decisión de someterlos a la aplicación de un proceso, de un instrumento, de una instancia. Entonces, desde esa perspectiva, las intenciones serán las que encuadren, definan qué es lo que queremos hacer. La primera posibilidad que tenemos es la de medir. Al medir, básicamente lo que hacemos es poner foco en el desempeño de ese objeto con el que estamos trabajando.
Podemos hablar de desempeño, podemos hablar de performance, podemos hablar de actuación. Lo cierto es que ese objeto es tomado en un recorte, es tomado con la pretensión de la objetividad y la valoración que se lleva a cabo sobre el mismo tiene que ver con un momento, tiene que ver con un recorte, que para el caso educativo se traduce básicamente en una prueba, ¿no? En las pruebas de medición, los desempeños adquieren el estatus de instrumento de valor de verdad. ¿Qué significa esto? Que para las pretensiones del evaluador, la aplicación de ese instrumento recorta de manera fehaciente lo que alguien sabe en relación a, ¿no? Nosotros de eso tenemos vastas experiencias, no solo por los operativos nacionales, sino también porque muchas veces en nuestra práctica medimos. Es decir, si necesitamos llevar a cabo un corte en el proceso de enseñanza, si necesitamos acreditar saberes, en general lo que producimos son pruebas que nos intentan, a través de ellas, generar información fehaciente sobre una determinada área de conocimiento, sobre un determinado comportamiento escolar, etc. La dificultad que tiene la aplicación estricta de un modelo de medición es que ese desempeño en general no se está leyendo de manera contextualizada. Es decir, que ese desempeño en los sujetos evaluados es el emergente pero la evaluación, la prueba, el instrumento no lo puede capturar. Por lo tanto, cuando se produce la comunicación de los resultados de esa medición, es probable que en ese proceso comunicativo lo que prevalezca sean más los juicios del evaluador que la propia información obtenida con respecto a la prueba. Lo doy en un ejemplo. Nosotros hemos pasado este año por una serie de manifestaciones públicas que contribuyeron y siguen contribuyendo a construir una imagen muy devaluada de la escuela. Afirmaciones categóricas de la dirigencia política, de la dirigencia educativa, han puesto en tela de juicio la capacidad de la escuela, diciendo básicamente generalizaciones tales como los chicos de Argentina no saben leer y escribir, los problemas que tenemos en la matemática son severos, los que egresan de la escuela secundaria son incapaces de construir un texto argumentativo, de sostener una discusión, etc. Detrás de esas afirmaciones tan contundentes se esconden una cantidad de matices, una cantidad de realidades que quedan absolutamente bloqueadas, anuladas con la severidad de esa enunciación. En esa enunciación prevalece un juicio de valor que impide que quienes trabajan con estos alumnos, que quienes nos desempeñamos en las escuelas, tengamos algún elemento para un análisis más crítico, más situado, más contextualizado de lo que efectivamente sucede. Por lo tanto, nos cabe la sospecha, nos cabe la pregunta de si en esa enunciación está prevaleciendo más el juicio de valor sobre ese número que nos dio, ese porcentaje que nos dio el resultado de la prueba, ¿no?, más que el esfuerzo de hacer una interpretación de cómo y por qué se llega a ese resultado. Ligado a esto, yo agregaría, por estar aquí en Formosa, que las realidades regionales, las realidades provinciales quedan absolutamente ocultas, ¿no?, en estas afirmaciones, estas generalizaciones de lo que sería el rendimiento país. Pero también lo vemos en esa escala, lo podemos ver en el aula cotidianamente. Ustedes habrán presenciado, habrán sido parte por ahí de discusiones donde se habla de mis chicos o de mis estudiantes en términos de generalización. Los míos no saben leer y escribir, los míos son muy buenos en matemática, los del tal curso tienen dificultades con las ciencias. Es decir, generalizar sobre una prueba, establecer una caracterización de un proceso. Parece
obvio que no se puede hacer, pero en realidad hay muchas de las construcciones pedagógicas por estos días bastante en boga que tienen este punto de partida, la medición. Vamos a la segunda posibilidad, apreciar. En la posibilidad de la apreciación hay una elaboración un tanto más compleja que en la medición, y lo que se hace es trabajar también con instrumentos preestablecidos, como serían las pruebas, pero contrastados con ciertos criterios. Es decir, hay un modelo de referencia para esos instrumentos y lo que se intenta en estos casos es analizar la distancia entre lo apreciado al momento de evaluar y lo deseado establecido en ese modelo de análisis. A ver, intentemos pensarlo en un hecho concreto. Nosotros podemos desarrollar a nivel del aula, a nivel de una escuela, a nivel de un gobierno provincial, una estrategia de evaluación que nos acerque a ver cómo se está desempeñando, por ejemplo, el currículum en un nivel, el currículum en un área, el currículum en un ciclo. Es decir, hay un juego entre el instrumento de evaluación y un proceso. Y lo que se aprecia es la distancia entre esto que está regulado, establecido, como un nivel de logro, como un nivel deseable de aprendizaje, y lo que el dato, la información construida a través de la prueba, me otorga. En este caso, las apreciaciones son valoraciones, al igual que en el anterior, pero a diferencia del modelo anterior, el contexto comienza a surgir. En la apreciación, en los modelos apreciativos, el contexto comienza a estar presente porque en el modelo previo lo he incluido como uno de los tantos elementos a tener en cuenta para el acto de establecer esa distancia entre lo logrado y lo deseado. En la tercera posibilidad, o los tercer grandes grupos de instrumentos, están los instrumentos para la comprensión. Estos instrumentos tienen una mayor capacidad de reflejar procesos, de poder dar cuenta de lo que está detrás de ese resultado, pero resultan de mayor dificultad para trabajarlos en escala. En realidad son procesos más de orden artesanal y que podrían ser propios, sobre todo, de un trabajo dentro de las instituciones y dentro de las aulas. En los modelos de comprensión, lo que se trata de develar es la singularidad del objeto evaluado. Es decir, nosotros construimos previamente una imagen, un recorte sobre esta sección, sobre esta escuela, sobre esta población, y a partir de allí, analizando en contexto las características de este grupo de alumnos y el desarrollo del currículum que les corresponde, de este grupo de alumnos y las pretensiones de la política del nivel para ese grupo de alumnos, de la condición socioeconómica, haciendo jugar varias variables y factores que darían una lectura más comprensiva, ese objeto comienza a ser también objeto de otras intervenciones que podrían ser, por ejemplo, un conjunto de pruebas, ¿no? En realidad no nos conforma en este modelo un solo dato, sino que estas pruebas entran en una serie. Muchas veces estas pruebas están acompañadas de otro tipo de instrumentos, entrevistas, información adicional, etcétera, que permiten establecer esto que se señala como la comprensión de la singularidad. Dicho esto, sería interesante si uno pudiera hacer el ejercicio a qué estamos más habituados. En general,
el modelo de la medición y de la apreciación son más a veces parte de las políticas públicas, ¿no? Con combinaciones, algunas muy conocidas como nosotros, como los operativos nacionales de evaluación, ahora el aprender, próximamente el enseñar, y los modelos comprensivos podrían ser más parte de la realidad de las instituciones, aunque también tenemos que reconocer que no es habitual que en nuestras instituciones educativas la evaluación sea parte de lo cotidiano. En general, la evaluación siempre es visto más como un proceso de acreditación que como un proceso que forma parte de la actividad de enseñar. Ahí ese tironeo, cuando hablamos de las complejidades al comienzo, tienen una nota de evidente contradicción, ¿no? Nos interesa saber qué pasa con la enseñanza, pero no tenemos necesariamente el mismo rigor para saber que a través de la evaluación podemos saber mucho más sobre esa enseñanza, ¿no? La evaluación sigue gozando por ahí de una actitud, no digo devaluada, pero sí de cierta desconfianza con lo que puede informarnos una buena prueba. Y en realidad, si la prueba es buena, hay mucho para aprender de eso que nos informa y también mucho para discutir en contexto sobre lo que nos informa. No sé por qué no lo puedo cambiar, no puede seguir. No, se detuvo. Ahí, en el anterior. Bien. Tal vez nos ayude a pensar un poquito más sobre este lugar de incidencia de la evaluación en relación a la enseñanza. Recordar, porque creo que esto lo sabemos, pero a veces no sé si necesariamente somos tan conscientes de estos procesos, qué cosas se ponen en juego a la hora de la escena de la evaluación. La primera de ellas, creo que algo ya puse como nota previamente, es pensar que la evaluación tiene esa capacidad de poner en juego concepciones, ¿no? Nosotros hablamos siempre de las concepciones nuestras, ¿no? Hacemos mucho énfasis en que los docentes tenemos una mirada valorativa preestablecida sobre lo que pueden o no pueden nuestros estudiantes, sobre la relación que anhelamos del estudiante con el conocimiento, sobre lo que nos interesa como otros saberes ligados a la enseñanza de una disciplina, pero pocas veces ponemos énfasis a la hora de evaluar en lo que el estudiante piensa de la evaluación y en cómo se desempeña en la evaluación. En general, no solo son procesos de resistencia, muchas veces los que se explicitan son más de ese orden, es decir, no quiero ser evaluado, no quiero ser indagado sobre lo que sé, sino también, uno podría decir, posiciones de elusión del hecho evaluativo, es decir, descubro cuáles son las claves con las cuales enseña mi docente, mi profesor, mi maestra, y juego en esas claves las respuestas que elaboro. Es decir, dentro de mi oficio de estudiante, despliego ciertas capacidades para salvar la situación de evaluación. Esto quiere decir que no necesariamente lo que queda reflejado en una evaluación dentro del aula es efectivamente lo que sabe nuestro estudiante. Pero para nosotros, volviendo a la condición de medición, muchas veces eso que quedó expresado en la evaluación es lo que tomamos como referente de verdad en términos de este proceso. Piensen ustedes si nosotros estamos habituados, por ejemplo, a desarrollar procesos evaluativos donde podamos ver pensamiento matemático. La verdad que nosotros estamos lejos todavía de tener generalizados propuestas de evaluación de ese orden. Nosotros lo que sabemos o lo que intentamos indagar son saberes matemáticos precisos,
generalmente ligados a la resolución de problemas, a los cálculos, es decir, según sea el marco teórico en el que estemos trabajando, la indagación se centra en cómo inferimos previamente, ¿no?, el proceso de apropiación de ciertos contenidos. Ahora, no tenemos hábito y tampoco demasiada cultura de armar instrumentos que den cuenta de los procesos de los cuales emergen esos contenidos, entre comillas, apropiados por los estudiantes. De igual manera, nosotros no tenemos muy claro qué piensa la familia de la evaluación. En general, la familia no se enfrenta de manera muy profunda a los instrumentos, se enfrenta a las notas, ¿no? Y las notas terminan muchas veces siendo fieles y otras no tanto a los procesos de aprendizaje de los chicos. Por lo tanto, la referencia que tienen las familias sobre el aprendizaje de sus hijos es una referencia muy mediada por un boletín o por el examen que se muestra a partir de una evaluación preestablecida. Pero lo cierto es que aunque sea un acto mediado y recortado, la familia se va constituyendo una representación sobre el proceso escolar. Y en esa representación nosotros estamos involucrados, ¿no? Porque en esa representación se juzga también a partir de ese dato el desempeño de los docentes. Entonces, con respecto a lo que se informa, no sé cómo lo están trabajando ustedes a los informes de evaluación o los informes de notas, ahí se juega una pieza importante en términos de lo que se desea construir como posición con la evaluación, en términos de si sería posible pensar una interacción también de las familias a partir de las pruebas, a partir de los procesos de acreditación, a partir de la definición de las cuestiones problemáticas que nos aquejan. Digo familias, pero lo digo en un sentido amplio, es decir, cualquier adulto referente o sostén o acompañante de ese proceso de escolarización de los chicos y de las chicas, ¿no? En la evaluación también entra el control en términos de la mirada del Estado, en este caso, de la autoridad que ejerce esa delegación, y también seguramente los que son directores de escuela, los que tienen cargos supervisivos, sabrán que los resultados como tales dan una lectura de las instituciones, dan una lectura del desempeño de los planteles docentes. No tenemos tampoco demasiada cultura que estos datos se conviertan en indicadores y que a partir de esos indicadores se puedan desarrollar actividades de fortalecimiento, de mejora, pero lo cierto es que esa información existe, lo cierto es que esa es una información muy interesante para ver y existe también otra manera de entender el control, ¿no? El control no solo desde la perspectiva del otorgamiento de premios y castigos, sino más bien el control desde la perspectiva del seguimiento y la potencialidad que tiene el seguimiento para analizar procesos, ¿no? Las dos últimas me parecen también muy necesarias de tener en cuenta. A veces nosotros no terminamos de dimensionar cuán fuerte es la mirada social con respecto a los alumnos en términos de los logros, ¿no? Nosotros hemos mucho tiempo, y ustedes seguramente compartirán, venimos con un fuerte cuestionamiento, muchos de nosotros, a lo que llamamos la estigmatización por los resultados. Y en realidad esas estigmatizaciones o esta preservación de la identidad de los chicos, cuando son sobre todo sujetos de evaluaciones externas, tienen que ver con las representaciones que se construyen a posteriori sobre las posibilidades futuras de esos chicos para seguir estudiando, para incorporarse al mundo del trabajo, para ejercer de manera plena sus derechos. Por lo tanto, comunicar, ¿no?, los resultados de un grado, de un año, de una escuela, de un nivel, de una modalidad, tiene una enorme responsabilidad en términos del cuidado y de los juicios que se emiten con respecto a esos resultados.
Eso lo podemos ver en la escala macro, como lo podemos ver en la reunión que hacemos con los papás, o en las reuniones de profesores, o en la devolución que hacemos en un examen final. La voz de la docencia, la voz del Estado educando, marca. Es una voz que marca, es una voz que define, y es una voz que hoy tiene que enfrentar otras voces de amplia incidencia que, como señalaba al principio, tienen una gran capacidad de distorsionar una representación más ajustada sobre lo que acontece en la escuela. Muchos hablan de la escuela, pero pocos saben qué pasa en la escuela. Muchos construyen representaciones y juicios de valor, en este caso alimentados por la objetividad de la evaluación, pero lo cierto es que hay entre esa enunciación y la realidad una distancia enorme. Y también, diría yo, una gran ignorancia institucionalizada y promovida como un factor también de degradación de las posibilidades que tiene hoy el sujeto en Argentina, los sujetos en Argentina en edad escolar, de educarse en la escuela pública. De igual manera nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos sistemáticamente objeto de valoraciones muy descalificantes. No saben porque quien les tiene que enseñar tampoco sabe, ¿no? Y esos juicios circulan y ponen en tensión la formación inicial, la formación permanente, la capacidad de relación con los sujetos en formación, la constitución del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ese combo comienza a complejizarse por el lugar que se le da a la información evaluativa. Yo voy a insistir con esto porque me parece que estamos en un punto interesante dentro de las políticas educativas como para poder volver a enfatizar que la evaluación es información y que en el uso de la información, en el poner en juego esa información, se dirimen grandes batallas, ¿no? Nosotros podemos, con esta información evaluativa, la de gran escala, la de pequeña escala, realizar mucho bien o mucho daño. Podemos habilitar escenarios de superación como también de obturación y de deterioro de las capacidades reales de una institución, de un grupo de clases, de un plantel docente, para poder dedicarse a la tarea que tienen que hacer y de la que saben hacer mucho más de lo que a veces reconocemos o nos reconocen como educadores. En esa línea me permití esquemáticamente establecer algunas posibles intervenciones de acuerdo a dónde nos paremos, ¿no? Entonces imaginé lo que podía ser el trabajo en una escuela, en un jardín, en un colegio secundario, a partir de posicionarnos desde la perspectiva de la medición o posicionarnos desde la perspectiva de la interpretación y de la comprensión. Esta simulación puede ser tomada, y aquí cuando hablo de resultados no estoy hablando necesariamente de evaluación externa. Nosotros podríamos pensar que una escuela toma la decisión de llevar a cabo una evaluación interna en un área determinada, en un ciclo determinado. Bueno, ¿qué pasaría cuando obtenemos, ¿no?, a partir de las pruebas, esa información inicial? Si nosotros solo nos quedáramos con la perspectiva de medir, ¿no?, qué saben nuestros chicos, bueno, lo más probable es que vamos por la primera columna, ¿no? Nos dediquemos a hacer lecturas singulares de los resultados, es decir, cada maestro asumiría la responsabilidad per se de lo que pasó con sus estudiantes. Vamos a suponer que tenemos un desagregado del aprender por sección. En este caso, tomo los resultados del aprender por mi sección y me dedico a trabajar con ellos. Si alguien nos viera desde afuera en relación a esos resultados, es probable que nuestra institución
fuera categorizada de alguna manera. No necesariamente estoy hablando de que se comunique, pero necesariamente habría una categorización de la institución de acuerdo a ese desempeño dentro de la medición. Es muy usual ligar el resultado de la evaluación a la necesidad de una acción de pronta incidencia sobre él, cosa que no estoy en contra, pero sí al enfoque del trabajo. En el caso de ponerlo solamente, darle un valor de alta relevancia a esa prueba y ponerla como un indicador del déficit, es probable que en la institución lo primero que genere o lo primero que pretenda la institución o quienes tienen decisión sobre esa institución es apostar a una acción de capacitación que remedie, que salde, que compense ese déficit. En definitiva, tomar el mal desempeño o el desempeño regular como un objeto de preocupación y de trabajo para revertirlo casi desde una manera muy operativa, muy instrumental. Vuelvo a insistir, no estoy en contra de que esto suceda, sino advierto sobre los ciertos recaudos de no recortar de manera excesiva en esa acción remedial las formas de intervención posibles ante esto. Por último, no me parece un tema menor pensar que esta promoción de la mejora sea solo una responsabilidad de la escuela. En este caso, lo pongo acá con cierta dureza, el esfuerzo y la capacidad de las instituciones y de los equipos serían el único camino para superar este déficit y alcanzar el éxito, entre comillas. Aquí hay algo de la meritocracia institucional. Nosotros venimos por estos tiempos muy atravesados por estos discursos de la meritocracia. Bueno, acá lo llevo al concepto de meritocracia al ámbito de la institución. Es decir, solo aquellas instituciones capaces podrían desde esta perspectiva revertir la mala medición, revertir el mal desempeño. Si estos mismos resultados, vuelvo a insistir, internos o externos, lo tomamos desde la otra perspectiva, desde el interpretar y comprender, probablemente podamos realizar lecturas en proceso. En general, por lo que sé, Formosa está trabajando más en este segundo modelo, ¿no? De intentar sostener una lectura envolvente, una lectura que enhebre el pasado de la institución, su historia, sus modos de construcción de conocimiento, los tipos de prácticas. Es decir, que el resultado no cae del cielo, el resultado es un emergente, pero como es un emergente y no es una circunstancia, tiene la posibilidad de habilitarnos a una lectura más integral. Esta lectura integral llevaría también a pensar, por ejemplo, que la institución se organice por ciclos, por niveles o con algún criterio y sea un trabajo colectivo, a diferencia de la otra perspectiva, el que se comience a desarrollar para hacernos cargo de esos resultados. Una posibilidad mayor aún de seguir enhebrando capacidad de trabajo es pensar agrupamientos de escuelas, aquellas escuelas que tienen dificultades similares, aquellas escuelas que tienen problemáticas construidas en común. En el modelo anterior lo que hacemos es trabajar con el dato. En este modelo el dato se convierte en información y la información es insumo de un problema. Nunca el emergente de una instancia de evaluación habla por sí solo, hay que hacerlo hablar, dirían algunos. Bueno, en esta segunda perspectiva lo que hacemos es hacer hablar a las pruebas, hacerlas hablar en clave de la tarea que tenemos que enfrentar. ¿Cómo lo hacemos hablar? Construyendo problemas, ¿no? Hay una diferencia sustantiva entre pensar que una prueba es un dato sobre el que hay que intervenir a pensar que la prueba informa y da cuenta de un problema, ¿no?
las posibilidades con las que nos paramos son totalmente distintas. Más complejas en el segundo modelo desde ya. Más esforzadas para encontrarle una vuelta desde ya. Más seguras en términos de la efectividad, absolutamente. Los procesos en términos de riqueza y en términos de capacidad de transformación son sustantivamente más ricos cuando el dato de la evaluación problematiza que cuando el dato de la evaluación estigmatiza desde la información. La tercera cuestión es, ligada a lo anterior, que la problematización, básicamente centrada en las prácticas de enseñanza, deriva un proceso de trabajo institucional que puede o no necesitar de la capacitación. La capacitación puede ser necesaria, puede ser requerida, es decir, podemos detectar una vacancia formativa en un área particular, en una práctica metodológica particular, pero nunca es la capacitación la que tracciona el devenir del hacer. Es la enseñanza la que define con qué necesita nutrirse para verse fortalecida. Puede necesitar formación, puede necesitar asesoramiento, puede necesitar debate, discusión, puesta en común de los modos en los que ejercemos esa tarea, pero hay algo que a mí me parece importante señalar, y es que el direccionamiento del proceso, entre comillas, de mejora o de fortalecimiento que demanda ese resultado de evaluación, solo lo responde más enseñanza, no más evaluación o más capacitación. La tercera cuestión es poder pensar en esa problematización el lugar que tiene la escuela, pensando que desde esa perspectiva la escuela no es una organización lela, no es una organización tonta donde ocurren cuestiones de las que no puede hacerse cargo o de las que no se ve afectada. En ese sentido, recuperamos aquí las dos notas, ¿no? Cómo se organiza la institución y cómo se trabaja en esa organización. Ustedes dirán, bueno, pero todo esto a partir de una prueba de lengua, todo esto a partir de una prueba de ciencias sociales, sí, todo esto a partir de una prueba de lengua, a partir de una prueba de ciencias sociales, la del aprender o la mía, mis pruebas, ¿no? Cuando analizo que el 30% de mis alumnos solamente aprobó los integradores y tengo un 70% que ronda entre niveles bajos o malos de desempeño. Todo esto cuando me doy cuenta que las tasas de egreso entre los últimos 5 años vienen cayendo o van subiendo. O sea, cuando miramos la evaluación no solo es para ver lo que no está, sino para también valorar lo que está y está bien. Bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Cuántas veces nos juntamos a discutir qué estamos haciendo bien a partir de las pruebas? En general nos juntamos para el déficit, no para ver lo bueno. Bueno, lo bueno necesita consolidarse. Lo malo, entre comillas, lo no adecuado necesita revisarse. Eso no se logra con una instancia donde hacete cargo sea la frase y veamos cómo cada uno lo resuelve. Ninguna de esas posiciones hace del acto evaluativo un acto político potente, porque en definitiva un acto evaluativo, así como el acto de enseñanza, son actos políticos potentes en la medida que tengan sentido. Desde la última nota puesta aquí para el tema de interpretar y comprender, aliento mucho a que las instituciones puedan desarrollar procesos de evaluación institucional donde estas cuestiones propias de la enseñanza se puedan revisar colectivamente y se abone a esta idea de pensar entre todos el todo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar entre todos mi parte. Y la verdad que la evaluación invita a tomar el todo por el todo y pensar las responsabilidades que tenemos a los efectos de construir enseñanza relevante, ¿no? Acá vamos
de aprendizajes relevantes, pero podríamos hablar de enseñanza relevante. ¿Se pueden ver las diferencias, ¿no?, entre una posición y otra? ¿Aparecen? Bueno, si esto es así, podríamos ir concluyendo o asumiendo que la evaluación para arraigar sentido en términos de una práctica institucional debiera poder incorporarse a la cultura de las instituciones. Y lo digo de esta manera porque yo personalmente, y ojalá que ustedes me pudieran rebatir esto, no estoy en condiciones de afirmar que gocemos de una cultura evaluativa dentro de las escuelas. Me parece que nosotros lo que tenemos son prácticas e instrumentos. Pero hablar de una cultura evaluativa, con estos sentidos a los que hacía referencias, de la comprensión, de la interpretación, del trabajo con la singularidad, siguen siendo todavía parte de lo pendiente. Digo, así como nosotros todavía no podemos afirmar que nuestras escuelas tienen proyectos pedagógicos potentes, estructurados desde la confianza y el poder de la enseñanza, bueno, de igual manera diríamos que no estamos en condiciones de afirmar que el hecho evaluativo sea un hecho de significación institucional. Por eso, me parece que estaría bueno estas cuestiones que señalé acá como al final. Una cultura evaluativa no se impone, se promueve, se sostiene, se habilita y se acompaña, ¿no? Esto podría ser letra para el gobernante, pero también es letra para las escuelas, ¿no? Podría ser un guión de trabajo para los directores, un guión de trabajo para supervisores y también, ¿por qué no?, para los equipos docentes. Es decir, la cultura evaluativa es una cultura que se va gestando no solo desde la voluntad política, sino desde una práctica que la instala, la acompaña y la habilita. Recupera la dimensión del mediano plazo. Algunos de ustedes que ya me han escuchado en otras oportunidades, en este mismo espacio, sabrán que por siempre voy a insistir en la necesidad de recuperar como educadores el trabajo institucional, el mediano plazo. Desconocemos, por suerte, la posibilidad de la magia dentro de la educación. En educación no hay magia, hay trabajo, hay sentido, hay tarea, hay responsabilidad y hay persistencia. Sin eso, algunas cuestiones que tanto nos preocupan no van a acontecer de manera tan feliz como las deseamos. Y en el caso de la evaluación, esta cultura de la evaluación requiere de un persistente trabajo en términos de su consolidación. Y por último, me parece que hay que asumir que la condición de los gobiernos educativos, que a veces enfatizan más el paradigma, que a veces lo relativizan, no necesariamente deben ser el único ordenador de las decisiones que tome una institución con respecto a la evaluación. Así como que no creo que sea la evaluación quien deba mandar a la política qué es lo que tiene que hacer, también sé que en las instituciones una buena práctica de evaluación le puede dar otro horizonte, en la medida en que esta práctica de evaluación pueda ser incorporada de manera efectiva a una política institucional de enseñanza. Si estas cuestiones nos han quedado de alguna manera, aunque sean muy esquemáticamente puestas en alguna serie interna de debates, es probable que nos demos un tiempito para mirar de otra manera nuestras pruebas, mirar de otra manera las pruebas que vengan de otro lugar y sobre todo pensar qué hacemos cada vez que decidimos enseñar todos los días en nuestras escuelas. Yo les agradezco mucho y espero haber aportado un poquito a esta discusión sobre lo que tenemos entre manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Marisa del Carmen Díaz. Ahora vamos a hacer entrega de algunos reconocimientos a la profesora. El señor Ministro de Cultura y Educación de la provincia va a hacer entrega de reconocimientos a la profesora
Marisa del Carmen Díaz.